Ecobici HSBC. Más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presenta lo que hay que saber. Expansión Daily. México busca convertir el acuerdo con la Unión Europea en una nueva ola de inversión. Y EPSA Refrescos queda corto, pero el del tabaco supera metas de recaudación. Y Televisa y Dish encabezan la pérdida de 5 millones de clientes en televisión de paga. Es viernes 22 de mayo. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te doy la bienvenida a este episodio de Viernes en Expansión Daily. Es momento de que actives ahora mismo las notificaciones de este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Hoy están conmigo Suara de Luna, reportera de Empresas en Expansión, y en breve Tlatoni Carrera, editor de Sports Illustrated México. Suara, ¿cómo estás? Hola, querida Mon, qué gusto estar aquí. Amo los viernes, me encanta estar en viernes, así que todo va viento en popa, querida. ¿Quién no ama los viernes? Oye, y a ver, déjame empezar con algo porque en este Daily hablamos mucho de acuerdos internacionales y por supuesto el estrella este año, el TEMEC. Pero ojo, que no es el único que tenemos en México y justamente es muy importante que los demás acuerdos internacionales se mantengan y crezcan con fuerza. Por ejemplo, el acuerdo global entre México y la Unión Europea, que según Marcelo Ebrard, secretario de Economía, va a dar certidumbre para los próximos 30 o 40 años. Muy importante, Suara, en el contexto internacional que vivimos, lleno de tensiones geopolíticas, choques en cadenas de suministro, con mucha incertidumbre comercial. O sea, este acuerdo es importante también. Y sí, la verdad es que esto llega como tierra firme en medio de las aguas tan turbulentas que hemos tenido los últimos meses, en particular desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, porque sí, la situación ha estado muy cambiante con nuestro vecino del norte, que particularmente es nuestro principal socio comercial. Y a ver, Ebrard asegura que este acuerdo con la Unión Europea abre oportunidades para sectores específicos como el agropecuario, sectores manufactureros, el automotriz, que sabemos que es la joya de la corona en el TEMEC. Aquí también se espera que sea protagonista, en electrónicos y también en el sector financiero. ¿Esto por qué? Porque va a fortalecer la participación europea en proyectos ya que están relacionados también con el sector energético, vinculados obviamente con la inteligencia artificial, centros de datos y expansión digital. Todo se ve que esté alineado y que ayudará a el Plan México, que ya sabemos que es este proyecto de envergadura federal que busca precisamente dinamizar la producción mexicana, lo hecho en México. Y sobre esta modernización del acuerdo, Ebrard asegura que se va a empezar a sentir sus beneficios desde sus primeros 12 meses, como con una reducción de aranceles en más del 90% del comercio, con nuevos proyectos en minerales críticos que ahora ahondamos en qué son, con mayor inversión europea, con un impulso a sectores de agroindustria, de manufactura avanzada, de energía, el farmacéutico, servicios digitales. Entonces, más allá de cosas generales, hablemos de efectos inmediatos, ¿no? Ya decía yo del 90%. Ebrard destacó que uno de esos efectos es la reducción de aranceles para más del 90% de los productos comercializados entre ambas regiones. Esto también está de la mano con una mayor presencia de exportaciones mexicanas en el mercado europeo de 450 millones de consumidores, una gran población para nuestros productos. Del otro lado, Maroš Šefčovič, quien es el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, comentó que este acuerdo enviará una señal de previsibilidad y cooperación entre aliados en momentos que, como ya lo comentábamos, son de clara fragmentación global. Y es que previo a la reducción arancelaria ya se va a beneficiar de inmediato a productos agroalimentarios como el café y el plátano. ¿Por qué? Porque sus gravámenes ya se acercarán a cero. Además, una buena noticia es que espera que se aceleren inversiones en sectores, como ya lo habíamos mencionado, de energía, manufactura electrónica y de centros de datos. Esto ante el crecimiento esperado de la demanda eléctrica por inteligencia artificial de nuevo. Ahora, como cereza del pastel, dijo 2 o 3 proyectos relacionados con minerales críticos van a surgir durante el primer año. Y brevemente, ¿qué son esos minerales críticos? Son materias primas, tanto minerales como metales, pero que se necesitan para generar la energía renovable, para producir tecnologías no contaminantes y para facilitar la transformación sostenible. También se les conoce como minerales para la transición energética. El hecho de llamarles críticos es más bien algo medio subjetivo, porque la criticidad, digamos, depende de qué tan disponibles estén y varía con el tiempo. Entonces,
El punto es que estos minerales son muy importantes para los objetivos de desarrollo sostenible en vista al 2030 y porque ahí las energías renovables y reducir las emisiones de carbono pues tienen un peso muy importante, un papel relevante en la política internacional. Algunos de estos minerales son cobalto, el cobre, el galio, el litio, en fin, hay más, pero estos son los minerales que son muy importantes. Y volviendo al punto del acuerdo con la Unión Europea, importante es porque la región representa el 24% de la inversión extranjera directa en México y el comercio bilateral se ha multiplicado 4 veces desde que entró en vigor este tratado en el año 2000. Entonces, bueno, para finales de este 2026 podríamos terminar con exportaciones de cerca de 730,000 millones de dólares después de que alcanzamos en este primer trimestre del año 175,000 millones. Que la verdad, estas son muy buenas noticias, Mon, porque como bien lo decíamos, los minerales críticos también que son preponderantes para la electrificación automotriz, el cobre, vaya, y que en realidad el cobre es algo que sabe hacer perfectamente México. Ahí está Germán Arrea, el rey del cobre, como se le conoce. Entonces, creo que esta es una muy buena noticia. Y qué bueno que iniciamos el podcast con buenas noticias. Oye, eso es algo raro de ver a veces, ¿sabes? Sí, porque además lo que vendría de fondo de este acuerdo, el objetivo de este acuerdo, es más capital europeo, atraer ese capital. Entonces, sin duda, buenas noticias. Ahora, la cosa es que no solo es necesario el acuerdo, sino que México tendríamos que poder vender mejor nuestras ventajas ante fondos internacionales, es decir, ofrecer certidumbre regulatoria y acelerar proyectos de infraestructura logística, energética y digital. Todo esto para poder convertir el nuevo marco en una verdadera inversión productiva. Y es que Verónica Vilia, directora general de Amexcap, consideró que la firma del acuerdo per se, sí, y es una buena noticia, pero ¿dónde está el reto o los obstáculos? Está en que México salga a buscar ese capital y logre colocarse con más fuerza en la agenda de los inversionistas europeos, porque es así de, digamos, el papel ya está, pero ¿cómo vamos a volver realmente a México un lugar atractivo para que llegue la inversión? Y es que de hecho la asociación realizará ya una misión durante la tercera semana de junio con visitas a Madrid y a Ámsterdam para presentar las oportunidades mexicanas ante fondos e inversionistas institucionales en un momento en el que otra vez el capital global está redefiniendo reglas y destinos. Se está acomodando todo. Uh-huh. Y hablemos de números, porque a ver, según el IMCO, que es el Instituto Mexicano para la Competitividad, entre el 2015 y el 2024, la inversión extranjera directa que vino de la Unión Europea llegó a 88,700 millones de dólares. Alemania y España fueron los principales inversionistas. Y esto con flujos concentrados, como decíamos, en manufactura, servicios financieros, importante, turismo, bebidas e industria química. Ahora, el reto es que esta modernización realmente pueda ampliar y diversificar la inversión europea. El mismo INCO es el que dice que México tiene un alto potencial para atraer, para retener capital del bloque, sobre todo en estas industrias ligadas a la exportación, a lo que decías tú ya hace rato, pero importantísimo, fortalecer la certidumbre jurídica, mejorar la infraestructura y concretar la ratificación de este nuevo marco comercial. Oye, que esto de retener capital me parece importantísimo. Ahí tenemos el sector automotriz, que ya sabes, una de mis fuentes favoritas, pero a ver, tenemos armadoras de Volkswagen, de Audi, una de las más modernas de BMW. Entonces, México sabe retener inversión europea, ¿no? Y a ver, Gilberto Lozano, consultor senior de Roland Berger, ya advirtió que para destrabar todas estas inversiones hacia México, lo que decíamos, el país tiene que hacer una labor para abatir las preocupaciones de, a ver, ¿de qué será? De seguridad. De seguridad. Ya nos esperábamos este tema, ¿no? Y demostrar que obviamente va a crear las condiciones para que los productos mexicanos cumplan también con reglas de origen en términos de sostenibilidad y derechos laborales. O sea, hay varios pormenores que arreglar, pero seamos optimistas, mi Mon. Yo quiero que eso suceda. Bueno, y además lo que es cierto es que las inversiones han evolucionado y además de las industrias que ya mencionábamos, una parte de la nueva ola podría venir, por ejemplo, en Health Tech, ¿no? Por las brechas de salud en México, en América Latina. Además, la inteligencia artificial pues es una oportunidad, aunque en México todavía no tengamos grandes historias globales en ese terreno. La infraestructura es el otro punto de cruce en el acuerdo con Europa, con el Plan México que decías, con el capital privado. Así que el país tiene que acelerar las inversiones en puertos, en redes eléctricas, en gas natural, en banda ancha, centros de datos, decías, y en sistemas hídricos. Pero ahora pasemos de nuestra relación económica con el mundo al consumo de las y los mexicanos. ¿Se acuerdan
se acuerdan seguramente y sus carteras se los habrán de recordar todos los días, que hablamos sobre el aumento del IEPS. Bueno, nuestra colega Daisy Patiño ha dado mucho seguimiento a los ajustes al alza del IEPS para este año, al tabaco, los refrescos, juegos con apuestas y sorteos, justo en un año mundialista. Bueno, ¿cómo va eso hasta ahora, Suara? Ay, Mon, la verdad es que hay mucho que decir porque las mexicanas y los mexicanos estamos teniendo un menor consumo de bebidas saborizadas como refrescos, jugos, sueros y néctares endulzados o edulcorados y de los juegos de apuestas, mientras que sube el del tabaco. O sea, se están consumiendo menos refrescos, pero el tabaquito sigue en estos mismos niveles. Y esto, como bien lo decías, después de que se modificó este IEPS, que es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. ¿Cómo sabemos estos aumentos o estos movimientos? Es que el IEPS a bebidas saborizadas quedó cerca de 1,240 millones de pesos por debajo de lo que se esperaba en este primer trimestre del año. Ahora, la recaudación de IEPS modificado para juegos de apuestas y sorteos también quedó por debajo, poco más de 420 millones de pesos por debajo de lo que se había pensado. En ambos casos, menos de lo que se había pensado. Pero justo como decías, el caso de tabacos labrados quedó casi 5,860 millones por arriba de lo aprobado por el Congreso y calculado por Hacienda. De ahí es que estas conclusiones se están sacando. Este incremento al IEPS de tabacos labrados tiene dos orígenes, dos razones, digamos, que tienen que ver con los cambios en sus dos cuotas del IEPS. Por un lado, la ad valorem, que es la que se cobra de fabricante a comerciante. Ahí el consumidor no tiene nada que ver. Y por otro lado, la que se cobra por pieza, que esta sí tiene que ver con el precio final al consumidor ya directamente en puntos de venta. Y obviamente las empresas ya están tomando cartas en el asunto y después de estos cambios, en lo particular a las bebidas saborizadas, las compañías del ramo no se están quedando con los brazos cruzados. ¿Y de qué manera lo están haciendo? Diversificando su portafolio de productos, lo que les ha ayudado a generar el volumen en ventas que ya están perdiendo por estos nuevos impuestos. Además de que, por ejemplo, está muy interesante, ya están creciendo a doble dígito en bebidas como agua, bebidas carbonatadas y bebidas con sabores ligeros y sin azúcar, que de hecho ya es muy habitual ir a cualquier tienda y ver ya también la vertical light o cero azúcar de gran parte de los refrescos, ¿no? Bueno, y se sabe que hay muchísimas expectativas en que el consumo aumente en la temporada de la Copa Mundial de Fútbol, tanto en México, bueno, en Ciudad de México, como en Guadalajara, como en Monterrey. Recordemos entonces que el acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación para el cierre de este año espera que la recaudación del IEPS a bebidas saborizadas esté cerca de 75,300 millones de pesos. Tabacos labrados, 62,100 y por juegos de apuestas y sorteos por más de 5,020 millones. Vamos a ver cómo van evolucionando estos impuestos. Y ahora hablemos de otros jugadores que andan perdiendo clientes y en este caso me refiero a Televisa y a Dish, que encabezan la pérdida de más de 5 millones de clientes en televisión de paga. Y es que todos recordamos esos momentos en donde para donde voltearas, no importa, azoteas, paredes, casas, edificios, de cualquier nivel socioeconómico, las antenas satelitales eran parte crucial del paisaje urbano del país y así lo fueron por más de 3 décadas, en una era en la que la televisión de paga estaba muy consolidada, pero lo que es cierto es que el streaming ha llegado a reducir esa infraestructura por completo. Debo de confesar que yo en algún momento tuve Dish. Yo tenía la antena rojita. Entonces sí, hasta era como... Un disco en tu azotea. Sí, oye, hasta era como de verlos por colores y decías, mira, ahí tienes Sky, ¿qué verán? No, o sea, no sé, justo. Pero a ver, ya saben que aquí en Expansión nos encantan los datos, así que ahí les van un poco de números. En el tercer trimestre de 2020 y en este mismo periodo de 2025, este servicio perdió, como ya lo decíamos, 5 millones de usuarios, pasando de 23 millones de suscriptores a poco más de 18. Y lo que decíamos, esto ha afectado principalmente a empresas como Dish y Televisa, porque datos del ya extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones muestran que al tercer trimestre del 2025, Televisa ya perdió nada más y nada menos que el 69% de los accesos que tenía en el mismo periodo de 2020. Otra vez números, pasó de tener 16 millones de clientes a 9.5. O sea, sí fue una caída drástica.
Y en esta industria pues también están recalculando, como antes decías, Francisco Valim, que es el CEO de Easy de Sky, pues dice, reconozco que la televisión de paga, particularmente esta satelital, va a seguir perdiendo suscriptores y pues más bien, digo, por el internet obviamente y por las plataformas de streaming. Y más bien ahora la apuesta de la empresa es mantener el negocio con una estructura más ligera, más rentable y más bien enfocadas en el segmento B2B, en el segmento business to business, ¿no? Y por otro lado está Dish, que es el otro caso, que tenía más de 2 millones de suscriptores, estamos hablando del 2020, pero tuvo apenas 970,000 en ese mismo periodo, el tercer trimestre del 2025. O sea, eso quiere decir que en 6 años perdió cerca del 54% de sus clientes. O sea, que está rudo y la lucha contra el streaming y los servicios digitales está difícil. Suara, en este tema, tanto Televisa como Dish han perdido mucho, ya se sabe quién está ganando y quién está perdiendo. Pero hay otro lugar, una cancha en donde todavía no se sabe quién va a ganar y quién va a perder. Esto no se acaba hasta que se acaba. Presentado por Sports Illustrated. Y nunca mejor dicho, esto no se acaba hasta que se acaba. Tlatuani Carrera, editor de Sports Illustrated México, porque anoche el juego quedó 0-0 el Pumas Cruz Azul, pero viene el juego del domingo, el segundo encuentro. Tlatuani, primero dime tus impresiones del juego de ayer. Ver, gracias, Moni. Tú lo bien lo dices. Esto no se acaba hasta que se acaba y todos estábamos esperando antes de que se acabara un gol. La verdad, porque el juego estuvo bueno. El juego estuvo, a ver, hay que decir que siempre la adrenalina de una final pues cuesta trabajo y entonces cuando no hay un gol tempranero muchas veces el juego se va cerrando. Uh-huh. Yo creo que Cruz Azul, como debía ser porque eran los locales, marcó la iniciativa del juego, estuvo más cerca. Fíjate que hace unos días sacamos en SI.com/MX, que sabes que es nuestra página web, un estudio sobre una pequeña nota sobre Keylor Navas, el portero costarricense de Pumas, uh-huh. Pero Keylor Navas ha sido clasificado como el mejor portero histórico de la CONCACAF, que tú sabes que es el área de Centroamérica y el Caribe donde juega México. O sea, es un porterazo. Y ahí decíamos, y sacábamos de acuerdo a estadísticas que sacó Rodrigo Corona, que Keylor Navas había sido el portero más decisivo para sacar tiros determinantes en la liga, ¿no? En los partidos de la liga. Había sacado más de 6 goles que parecían ya hechos. Y ayer el juego de la noche, la verdad es que Keylor fue determinante una vez más, ¿no? Fue este portero que ante el asedio de Cruz Azul dio tranquilidad, dio calma y pudo mantener a su equipo en la pelea. Tampoco es que haya habido muchísimas de gol. Hubo por ahí una de Charlie Rodríguez que pegó en el poste. Keylor ya no iba a poder hacer nada y el jugador del Cruz Azul la rebota ahí. Un poco como nos acordamos del penalti de Henry Martin en el duelo anterior contra el América. Pero así fue, Moni. La verdad es que al final Pumas tiene una llegada cercana, también pega en el poste. Pero bueno, cerrado, emocionante y todo dejándolo al futuro. Oye, al futuro, sí, al futuro el domingo vamos a estar pegados a la televisión. Bueno, los que puedan ir al estadio, pues qué mejor. Pero a ver, Tlato, nunca en la historia del fútbol mexicano, leía esta información en el sitio de Sports Illustrated México, había habido una final dirigida por 2 entrenadores nacidos en los 80. ¿Es cierto? Es el caso de ellos dos, de Efraín Juárez y de Joel Wiki. Tienen 38 y 43 años respectivamente. De hecho, el director técnico de Pumas se convertiría, en caso de ganar, que no, aquí no le estamos echando porras a nadie, o sí a Pumas, porque si no Beto Verduzco nos regaña, se convertiría en el campeón más joven en la historia de estos torneos. Entonces, ambos son personajes, ambos directores técnicos. Dime, Tlatuani, ¿cómo llega la relación de Pumas y de Cruz Azul al domingo? Mira, a ver, llega tensa, por lo que vimos. Ese que dices es un gran dato, porque también tenía 13 años, Moni, de que no se enfrentaban 2 técnicos mexicanos en la final. Tú sabes que la Liga MX está muy llena de técnicos extranjeros, hay muchos argentinos, hay brasileños, y el técnico mexicano es cada vez más escaso. Pero esta vez coincidió, desde la final de 2013 no sucedía que haya 2 técnicos mexicanos, lo cual es una buena noticia.
no por términos de que no debe haber técnicos extranjeros, todo esto quitémonoslo de la cabeza. No, nada más. No por nacionalistas. No por nacionalistas. Pero es bueno que 2 técnicos mexicanos, o sea, que sigamos pensando que la escuela de técnicos mexicanos funciona, ¿no? Y que no necesariamente tenemos que importar y que sí estamos formando técnicos. Entonces, cuando tú me dices cómo llega la relación, llega tensa, son 2 equipos citadinos. Hace poco tiempo el Cruz Azul, que tú sabes que la gran paradoja de este equipo es que pertenece a una cementera y nunca ha podido construir un estadio, ¿no? O sea, me parece una gran paradoja. Entonces, hace poco fue inquilino en Ciudad Universitaria, no salió bien de Ciudad Universitaria el Cruz Azul, y en una conferencia de prensa el miércoles, uno de los jugadores de Pumas le dijo, bueno, si ustedes hasta nos rentan el estadio, ¿ustedes qué? ¿A qué vienen aquí? Son unos arrimados casi, ¿no? Entonces llega tensa, preocupante, pero sobre todo llega con mucho ánimo de un gran partido, Moni, ¿no? Fíjate, a pesar de ser vecinos de ciudad, porque siempre han sido 2 equipos que juegan en la Ciudad de México, tenían 45 años sin enfrentarse en una final. Desde 1981, imagínate que fue el partido de despedida de Hugo Sánchez antes de irse a España, así de añeja. Ya llovió eso. Imagínate nada más. Entonces, no, pues llega con ánimo de un gran partido. Oye, bueno, pues déjame aprovechar para recomendarle a la gente el documental que hicieron el equipo de Sports Illustrated México, en donde hablan de Efraín Juárez y de su método, en donde dice que él se basa en experiencia, análisis, evaluación y mejora. Está muy bueno el documental porque además presenta al resto del cuerpo técnico. Tlatoni, dime una sola, elige una que hayas descubierto en ese documental sobre el método Efraín Juárez, que te parezca que tal vez hoy pudiera, no estamos aquí asegurando nada, pudiera ser la puerta para levantar ese trofeo el domingo. A ver, sé que no está dentro de la regla que me pusiste, pero te voy a decir 2 nada más. ¿Te parece bien? Perdóname, voy a ir contra una, pero a ver, es que en este documental, gracias Moni, que está justamente en YouTube, en la página de Sports Illustrated, hay algo que me llama la atención, y son 2 cosas de Efraín. Una, que es un hombre muy apasionado, que sería la primera, y que tiene una gran capacidad de transmitir un mensaje de pasión, un mensaje de mucho esfuerzo, un mensaje de compromiso, digamos. Él habla del 24/7, ¿no? Hay que estar los 7 días, las 24 horas. Y está bien, bueno, es el método de él. Sin embargo, de repente hay técnicos a los que se les acusa de solamente son motivadores, ¿no? Como, bueno, es que hace que el grupo se comprometa y le eche ganas. Pero justo ahora que decías de su cuerpo técnico, te das cuenta que hay mucho método, ¿no? Que hay una forma, digamos que, no quiero decir matemática, pero una forma con fundamento de hacer las cosas, que sacan muchas estadísticas, que le van buscando cómo hacerlo. Entonces la pasión combinada con esto, ¿no? Con esta capacidad de sacar números, de decir qué es lo que funciona, qué es lo que no, es lo que más me llama la atención, y por eso abusé y puse dos cosas en vez de una, que tiene que ver con lo mismo, que es con la fórmula del éxito. Ok, bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de cómo termina todo el domingo, y por supuesto ya les lo estaremos comentando aquí de manera breve el lunes, o no tan breve si es que se pone muy emocionante. Claro. Tlatuani, el experto en deportes en Sports Illustrated, el más experto en Sports Illustrated México, claro. Y también el hombre que no sabe seguir instrucciones. Muchas gracias por estar hoy aquí. Solo a veces. Gracias por estar hoy aquí, Tlato. Gracias, bueno, y un abrazo. Y también a ti, Suara, muchas gracias por haber estado hoy en el Expansión Daily. Muchas gracias a Timon. Viernes bastantito cargado de información, pero ya vámonos a descansar. No solo fútbol, también muchos negocios, y ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles siempre en expansión.mx, y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici HSBC, más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presentó.